El tema de la migración es un tema que ha ido ocupando poco a poco las discusiones, el debate de lo político en nuestra región. Sin embargo, aún sigue siendo difícil para las personas elegir compartir la mesa con alguien que no es parte de su familia. La realidad es que en nuestro país y en general en el mundo todavía hay muchísimo miedo y resistencia a aceptar al migrante como alguien presente, pleno, con derechos en el lugar donde vivimos. Pudiera ser que hemos visto avances en los discursos, podemos reconocer que se habla de las personas migrantes cuando hablamos de minorías y grupos vulnerables, pero en términos de inclusión, de plena inclusión de derechos, seguimos en una profunda crisis humanitaria y hasta en los lugares más progresistas cuesta trabajo concederle el mismo derecho y la misma oportunidad a una persona no nacida en el mismo país. Por el otro lado, los migrantes a su paso, a su caminar, con su trayecto, nos han venido recordando y denunciando la necesidad de un camino sin fronteras. Cada migrante que pasa por nuestro territorio es un mensaje de apertura de fronteras. Y cada vez que una violación de derechos es cometida sobre ellos, es una negación de un derecho y de un derecho humano. En ese sentido, entre el discurso y la no aceptación de facto, es en donde se construye el marco en el que vive la migración en la vida pública hoy en México, en nuestro país. Sí somos buena onda, sí hablamos de migración, de migrantes, todos somos iguales, pero hay de iguales a iguales. Y en ese de iguales a iguales tenemos a un presidente demócrata saliente de los Estados Unidos que fue el deportador más grande de la historia y un presidente que promulgó una ley de migración que al mismo tiempo es el deportador más grande de la historia de extranjeros en nuestro país. Y ahora, por si esto fuera poco, tenemos un escenario que parece que nos quiere cambiar el juego, que es un presidente electo contra cualquier pronóstico y numerología y hasta cualquier brujo. Y estamos frente a esta realidad y esto obviamente es algo sobre lo que hay que reflexionar. ¿Cómo este nuevo panorama va a acentuar lo que ya venimos viviendo? Número uno. Número dos, ¿cómo tal vez va a ayudarnos a construir nuevas herramientas u oportunidades o ver cosas nuevas? ¿Cómo tendríamos que trabajar más de cerca con Estados Unidos? Es un momento para mirarnos como país. Ya no nos juntamos con Estados Unidos. ¿Se trata de los migrantes o se trata también de los movimientos campesinos, indígenas, obreros en nuestro país? ¿La amenaza de Trump es solo para los migrantes? ¿Para quién más? Con este marco de preguntas es que me gustaría entonces abrir ya el micrófono y la participación. Para nuestro panel distinguido está con nosotros Emilio Álvarez y Casa, el maestro Emilio Álvarez y Casa, quien fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además un gran acompañante histórico pues, de los derechos y de la lucha por los derechos en nuestro país, desde el Movimiento por la Paz. Desde ahí trabajamos con la Asamblea Popular de Familias Migrantes y la Caravana por la Paz, por la Justicia. Bienvenido Emilio, muchas gracias. Laura Cárcel también, una de las principales voces en la región México-Estados Unidos sobre cómo se mira el observatorio crítico de la política, de la relación entre los dos países y cómo cada vez esta se aleja más de su sentido humano. Laura, muchísimas gracias, un gusto tenerte aquí. También el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que no necesita mayor presentación. Muchísimas gracias, ingeniero, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y también a la doctora Leticia Calderón del Instituto Mora, también una acompañante, una de las, por supuesto, desde el tema del voto de los mexicanos en el exterior, pasando por los jóvenes, el acceso a la educación de los Dreamers y ahora con los retornados. Leti ha estado ahí siempre poniendo su pluma, sus ideas, su propuesta académica, pero también caminando y estando presente con una voz en las luchas. Gracias y bienvenida. Saludo también a María García del movimiento binacional en contra de Trump. También bienvenida María, como siempre juntos trabajando aquí. Entonces adelante, me permitiría pedirle al ingeniero Cárdenas que nos diera una primera intervención y de ahí podemos ir dando la palabra con una primera intervención y vamos llevando el conversatorio adelante. Bienvenidos todos, gracias, adelante.
Me da gusto en nombre de la Fundación para la Democracia saludarlos. Estamos efectivamente, como señalaba Marco hace un momento, ante un panorama nuevo en cierto modo, que agudiza, mejor dicho, los problemas que tenemos frente a nuestro vecino, y que puede sin duda también agudizar y complicar todos los problemas que tienen que ver con los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos o los que puedan ser deportados o que por distintas razones tengan que verse forzados, condenados a regresar a México antes de lo que hubieran previsto. Esto podría efectivamente provocar que hubiese aquí una mayor demanda, mayor presión sobre los puestos de trabajo. Podría también darse el caso de que hubiese mayores violaciones a los derechos de la gente de las que ya hay, por la forma como pudieran ser expulsadas o deportadas estas personas. Si esto se diera en cantidades mayores de las que han venido dándose, no perdamos de vista que, como se señalaba también por Marco en un momento, el actual gobierno de los Estados Unidos ha sido un gobierno que ha deportado a más de 2 millones de mexicanos. La cifra que hoy aparece en los medios es de casi 250,000, 240 y tantos mil en el año 2015, sobre el año pasado. Entonces, si tuviéramos una deportación masiva, concentrada en el tiempo, seguramente esto vendría a complicar más la situación en una condición social y en una condición económica donde las políticas que ha venido instrumentando el Estado no están creando los empleos que la población está demandando. Entonces tenemos, en términos reales, no de acuerdo a las cifras oficiales, seguramente una desocupación respecto a la población activa que debe andar en el orden del 50%, no el 5 o 6% como señalan las cifras oficiales a partir de esta encuesta que solo aquí en México se utiliza para medir, para tratar de conocer los índices de empleo y desempleo en el país. Ahora, a mí me parece que lo que el gobierno de México ha estado haciendo hasta ahora, o ha estado anunciando, mejor dicho, hasta ahora, es tratar de hacer una mejor defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En esto no podríamos estar en desacuerdo. Me parece que es una obligación que tiene el gobierno de México de proteger a nuestros nacionales en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Tenemos que ver si esto tiene algún efecto real, porque finalmente lo que puede hacerse a través de 50 consulados que ya de por sí están sumamente cargados de trabajo, y alguna acción adicional que pudiera llevar a cabo el propio gobierno a través de algunos otros agentes, algunos otros factores, pues podría efectivamente tener algún efecto benéfico en los mexicanos que están en Estados Unidos. Pero me parece que lo importante en este caso, y de lo que había que tener clara conciencia, es que nos está haciendo falta, y esto nos está haciendo falta desde tiempo atrás, cambiar las políticas del Estado mexicano, esto es cambiar el modelo de desarrollo de nuestro país, que ha tenido como efecto la desaparición de algunas ramas productivas, que ha tenido como efecto el aumento del desempleo. El gobierno se ha desentendido de sus responsabilidades sociales
Y lo que tendríamos que lograr aquí en México es una política, de crecimiento económico sostenido en el largo plazo. Recordemos que tenemos más de 30 años en que nuestra economía casi no crece o crece muy poco en relación a nuestras necesidades de desarrollo, que no se están creando los puestos de trabajo que debieran crearse en función simplemente de los aumentos de población, ya para no hablar del rezago que se viene acumulando. Y entonces lo que hace falta es cambiar el proyecto del país, cambiar el modelo de desarrollo que se ha venido instrumentando, que pudiera tener como prioridades, entre otras, el crecimiento económico y la creación de empleos formales, no de ocupaciones en la informalidad, sino concretamente de empleos formales que permitieran pues justamente evitar que gente de todo el país se viese forzada a emigrar por falta de oportunidades en México. Esto es lo que me parece que tendríamos que tomar en cuenta, y aquí, bueno, entrarían otras consideraciones. Habría que pensar en reactivar, en restablecer políticas de industrialización, de recuperar las capacidades productivas del campo, en fin, de políticas muy distintas a las que se han venido creando, sin necesidad de también reconstituir algunas instituciones que apoyen el crecimiento económico, etcétera, pero fundamentalmente pensar que la acción del Estado tendría que ser en México, cambiando las condiciones sociales y económicas del país, abriendo oportunidades en nuestro país, y no pensando que con pequeñas acciones que puedan llevarse a cabo en Estados Unidos se va a mejorar la situación de los mexicanos allá y aquí, y que esto pudiera en alguna forma evitar los efectos negativos de las políticas que puedan instrumentarse en Estados Unidos a partir de un nuevo gobierno que se anuncia agresivo no solo contra los migrantes, sino agresivo contra nuestras economías, que buscará sin duda hacer más fuerte la dependencia de economías como la nuestra respecto a la norteamericana, y que esto es lo que tendríamos que pensar seriamente, en exigirle al gobierno para que pudiese cambiarse el modelo de desarrollo. Yo aquí dejaría mi intervención y agradezco, Marco, esta oportunidad. Nosotros hemos estado trabajando y estudiando la relación de los Estados Unidos y México desde hace muchos años, desde aquí de la Ciudad de México, y jamás hemos visto un momento tan crítico en la relación entre los dos países. En términos de las elecciones de los Estados Unidos, fue una sorpresa, como todos saben, para casi todos. No esperábamos el resultado de esta elección. Empezó como una burla, la candidatura de Donald Trump, y acabó siendo presidente. No me voy a detener mucho tiempo en el análisis de las elecciones. En ese momento es importante tomar en cuenta que en Estados Unidos todavía hay un momento de shock, y sobre todo entre los movimientos sociales. Todavía no hay caminos que se están definidos, hay un gran esfuerzo para unir sectores y esfuerzos, pero todavía no se acaba de aceptar, de entender lo que está pasando y lo que queda en el futuro del país, con una amenaza tan grande como es la candidatura de Donald Trump. Vas a decir que todos sabemos que fue una candidatura basada abiertamente en el racismo, en reivindicar el sistema patriarcal y antimujer, tenía rasgos de violencia incluso, y profundamente anti-México en muchos sentidos, entre las propuestas más directas en la construcción del muro por la frontera,
la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es una larga discusión, pero lo que no queremos es que sea de manera unilateral según el modelo y el concepto de Donald Trump. La deportación de entre 2 y 3 millones de personas, y esto en los primeros días, de que 3 millones de personas en 7 años es mucho, es un nivel histórico, eso sí es cierto. Pero estamos hablando aquí de 2 a 3 millones en un periodo muy corto, de lo que ha repetidamente dicho Trump que en los primeros días de la presidencia. Por eso, tomando en cuenta que podría ser un impacto muy, muy grande por el corto tiempo y la cantidad de deportados, además de retornados, porque ya se ve muy feo el ambiente para los mexicanos en los Estados Unidos. El nivel de crímenes de odio empezó a subir en la campaña solo por esta manera de abrir, de como crear un espacio en la sociedad donde está bien odiar a los mexicanos y las mexicanas, está bien ser racista abiertamente. Entonces eso tiene consecuencias que ya están muy evidentes en la sociedad. Y las otras propuestas que no se hablan tanto es la desregulación ambiental, que va a tener un impacto directo en nuestro país también. Es como el extractivismo, pero a todo vapor, que crea los conflictos locales por recursos, la destrucción ambiental, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, incluso sobre todo lo nuestro. Y la propuesta de poner una tarifa de 35% a ciertos productos mexicanos. En fin, todo esto es la potencia de tener un impacto muy, muy grave en la economía mexicana en un relativamente corto plazo, y también en las vidas, porque no solo es macroeconomía, como sabemos. Cuando hablamos de deportaciones, no solo es el impacto en la economía, sino estamos hablando de familias. Estamos hablando de familias que tienen vínculos personales, familiares, en los dos lados de la frontera, y cada uno de estos deportados o deportadas es una tragedia familiar. Implica que han dejado seres queridos y ya no pueden estar con ellos. Esto ya está pasando y tiene la gran posibilidad ahora que se vuelve a un nivel que no hemos visto antes. Hay una respuesta preocupante por parte de los Estados Unidos, y también se ve un poco aquí, de normalizar, ahora que sube Trump a la presidencia, de normalizar la situación. En los Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que pues, hay mucha gente que está muy en contra de Donald Trump, pero ahora que está en el poder es llamativo, más atractivo, y están diciendo, bueno, pues quizá no va a ser tan mal. Pues si revisamos la lista, y muchas razones dicen que quizás va a haber muchos controles por parte del Congreso y no va a poder hacer todo lo que decía, o lo que decía en campaña es una cosa y lo que va a hacer es otra cosa. Sin embargo, todas las señales que tenemos hasta ahora apuntan en el otro sentido. Y eso es, primero, si vemos, Donald Trump es capaz de hacer por decreto, sin ninguna participación del Congreso, por ejemplo, puede vetar la entrada de musulmanes, como ha dicho. Eso es importante para nosotros también, porque tiene que ver con migración y porque tiene que ver con el hecho de que hay más sectores que mexicanos que están involucrados en esta nueva política. Puede prácticamente poner tantas regulaciones sobre el envío de remesas, y ahí está uno de los puntos más graves. Si hace esto, estamos hablando de casi $25 mil millones al año, dólares que van directo a las familias más pobres de México y que han sido desde hace muchos años la única manera de sobrevivir en las condiciones en que estamos por este modelo económico que tenemos. Si se congela o incluso si se reduce esto, pues ya estamos en una situación de crisis casi de un día a otro. Y eso es algo que puede hacer sin participación del Congreso. Puede cancelar visas,
puede deportar. Los migrantes ahora dicen que son criminales, pero hemos visto esto antes, porque la política de Obama también fue deportación de supuestas migrantes criminales. Pero como resulta en los Estados Unidos que emigrar ya es un crimen, no solo una infracción administrativa, pues hacían redadas y se van todos. No hay mucha distinción allá, y eso se puede hacer también de un día a otro. Hasta tenemos antecedentes de cerrar la frontera en el caso del operativo de intercepción de Nixon en 69. Tenemos que acordar esto porque es también una opción que tiene el presidente, y en esto pueden pedir lo que quieran por la dependencia que tiene México hacia los Estados Unidos, con un solo acto que amenaza inmediatamente al comercio exterior de México. El gabinete en los primeros días hay como 17 ya nombramientos y son mucho mejores de lo que esperábamos. Para mencionar solo los que tienen que ver más con México, estamos viendo como asesor principal a Stephen Bannon, que tiene fama de ser una de las personas más racistas en la campaña de Donald Trump, con una larga historia de fabricar noticias en contra de migrantes, en contra de México, y con una venta muy fuerte del supremacismo blanco como filosofía de la sociedad. Tenemos a tres generales en puestos muy importantes. Primero a Michael Flynn, de asesor en seguridad nacional, a James Mattis en defensa y a Kelly en seguridad interior. Esa es una persona ya conocida porque fue el jefe del Comando Sur y ha desarrollado toda la idea del narcoterrorismo, es decir, que en México en particular es una amenaza muy fuerte porque se podría dar una confluencia entre el narcotráfico y el terrorismo, y entonces se presenta una amenaza a la seguridad nacional de México, de Estados Unidos, y esto se ha utilizado no solo para la militarización de la frontera, sino también de la frontera sur, México-Guatemala, financiado por los Estados Unidos en gran parte, y de todo el territorio mexicano. México entonces se vuelve como supuestamente un colchón, una parte de la región de seguridad nacional de los Estados Unidos. A tener esta idea ahí desde seguridad interior, lo que representa para nosotros es también una intensificación de la militarización de México, ya no solo en nombre de la guerra contra el narcotráfico, sino también de la guerra contra el terrorismo, a pesar de que Kelly mismo, en testimonios hacia el Congreso, ha dicho que no hay ninguna evidencia de amenaza de terrorismo internacional desde la frontera sur. O sea que todo esto es un pretexto para seguir con la militarización, a pesar de que en los hechos no existe. Las resistencias, pasando entonces a las resistencias, hemos dicho ya muchas veces que es una gran amenaza. Y la idea es que primero que tenemos que presentar investigación que documenta lo que realmente está pasando. Todos sabemos que esta candidatura también se basó en mentiras. Los mexicanos están robando los trabajos de los estadounidenses, y en mentiras y en miedo. Entonces necesitamos la investigación. El otro es cambiar el discurso, con estos datos duros ya empezar a decir a la gente que siente más inseguridad, que siente la precariedad del trabajo que existe también en los Estados Unidos, que México no es el chivo expiatorio, que México está sintiendo lo mismo como resultado del mismo sistema económico, pero México incluso lo siente peor, más fuerte, y por eso somos aliados naturales. El tercero, estrategia por acción, es empoderar y crear estas redes que nos hacen más fuertes de los dos lados de la frontera, y finalmente buscar el modelo de gobernabilidad y de bienestar, no solo para ahora en respuesta a esta amenaza, sino hacia adelante.
Y finalmente el gran reto es no permitir que el odio que se ha generado en los Estados Unidos también invada a México. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que lo que movió a la gente en los Estados Unidos fue una situación de estancamiento de los salarios y de su condición económica desde las últimas 4 décadas, y de la precariedad, y esto sí también existe en México. Tenemos que cerrar la puerta a la opción del fascismo en cualquier momento, porque vimos pasar algo en Estados Unidos que jamás pensábamos que podía pasar. Finalmente, es una cuestión no solo de proteger intereses, sino de proteger valores. Si ellos son racistas, tenemos que construir una gran resistencia que es antirracista, no solo en México o contra los mexicanos, sino musulmanes, indígenas, centroamericanos, haitianos y africanos que están en nuestra frontera. Tenemos que construir una gran resistencia que es no violenta. Ellos son violentos, aunque si fuera a entrar en una situación de violencia con ellos en Estados Unidos, es el sector más armado que existe. Tenemos que ser en todo momento no violentos. Una resistencia antifascista que valora la verdad y la democracia y los derechos humanos. Una resistencia feminista, o si hay problema con la palabra, por lo menos que reconoce la igualdad de género y los derechos de la mujer, y está en todo momento contra la violencia y el acoso, que también salió abiertamente como parte de la campaña, y una resistencia antimilitarista. Con esto tenemos el compromiso. Aquí en México tenemos la capacidad de defender a México y defender a estos valores, y también en el camino de construir un nuevo México. Hagámoslo juntos. Gracias, Laura. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Qué importante que la acción y la fundación nos convoquen. Creo que es una excelente forma de romper la depresión, ¿no?, de lo que ha generado la elección del 8 de noviembre y el marco del Día Internacional de la Migración. Me parece una excelente oportunidad para así hacerlo. En apretada síntesis digo, tenemos que pasar de la depresión a la acción. Ese es el saque, ¿no?, como para entender en un desafío tan brutal, no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia México, ¿no? Digamos, México tiene una extraordinaria nueva oportunidad también para repensar su relación con Centroamérica. El saque con Centroamérica es una disculpa, es un sentido perdón, una acción de no repetición, porque lo que estamos haciendo con los centroamericanos como país es de una ignominia y vergüenza extraordinaria. O sea, todos los días pasan en mayor o menor proporción, pero en esencia lo mismo, fenómenos como la matanza de San Fernando con los centroamericanos. Y eso es de una indignidad que en este momento estamos cosechando lo que hemos sembrado. Ahora explico por qué. Pero también tenemos que voltear a ver América del Sur, porque en este fenómeno de meses sistemáticos de ataque contra México, no ha habido ningún país que levante la mano y que diga, oye, no, si te metes con mi hermanito, te metes con mi carnal, te metes conmigo. No ha habido ningún país de América Latina que diga, no, y no ha habido ningún país europeo, ningún otro. Y tenemos que preguntarnos por qué. Pues porque hace 20 años estamos empeñados en negar nuestra identidad latinoamericana, porque estamos sistemáticamente como país generando condiciones de agravio a nuestros hermanos centroamericanos, como país. Y claro, ahorita hay una condición de soledad, así, bueno, ustedes se fueron para el norte, ¿no? Ahora los expulsaron del paraíso, bueno, pues bienvenidos a la realidad. Entonces me parece que también es un momento vital para pensar la geopolítica de México, y como decía el ingeniero, pues no solo preguntarnos en términos de lo que está pasando en Estados Unidos, que es vital, sino repensar una vez más por qué la gente se va a Estados Unidos, por qué la gente no tiene espacio acá. Y ese tipo de pensamientos profundos tienen que llevarnos a repensar muchas cosas. Por segundo año consecutivo, México deporta más centroamericanos que Estados Unidos. El Plan Frontera Sur
es la codificación mexicana de lo que el presidente Obama llamó como la crisis humanitaria de los niños migrantes viajando solos. Entonces el cerramiento de la frontera sur empezó así, durante años. Los migrantes centroamericanos denunciaron lo que pasaba en La Bestia. Y la primera vez que la autoridad puso seguridad en La Bestia fue para que los migrantes no se pudieran subir. No para protegerlos, sino para que no se pudieran subir. El plan Frontera Sur es de una indignidad bofetada sistemática a Centroamérica. Además lo sacaron de la manga, presentaron un plan de migración, un plan nacional de migración, y a los 3 meses presentan el plan Frontera Sur que no tiene nada que ver, y además todavía con el gran cinismo para decir que es defender los derechos humanos de los migrantes. Pregúntenle a los migrantes centroamericanos qué piensan del plan Frontera Sur. O sea, estamos deportando más. Y mire, 3 fotografías en el momento, ¿verdad? Pasamos de los acuerdos de Contadora, la paz en El Salvador, el castillo de Chapultepec, los diálogos en Guatemala, en Nicaragua, tiempo 1, tiempo 2, golpe de Estado en Honduras. El presidente Zelaya no se mete en la embajada mexicana, se mete en la embajada de Brasil. En otro momento hubiera sido impensable que no se metiera a otro lugar que no fuera la embajada mexicana. Ah, no. Se va a meter al país lejano que habla otro idioma, no al cercano, próximo, hermano que habla el mismo idioma. México no supo qué hacer con el golpe de Honduras. Tercer momento, deportamos más centroamericanos que Estados Unidos. Entonces, es un extraordinario momento para voltearnos a ver también nosotros de las brutalidades y barbaridades que estamos haciendo, no solo en términos de nuestro término de relación con Estados Unidos, por supuesto que hay que hacerlo, acompaño y hago mías las palabras de Laura, sino también hacer el torno de lo que está pasando con Centroamérica. Porque el desafío es así. Y acaba de salir, valga el comercial, no es mío, pero valga, Iniciativa para el Diálogo, acaba de sacar un número excelente de Brújula Ciudadana, que justamente tiene que ver con esto que se llama la agenda acá y allá. Les recomiendo mucho que lo vean. Ahí hay varios artículos que valen mucho la pena sistematizar, retomar. Creo que nos ayudan a darnos pistas de esta condición de crisis que tenemos enfrente. Yo escribo un artículo ahí y retomo 3 ideas que voy a sintetizar. El primero es lo que yo llamo el fenómeno de contracultura democrática. O sea, la elección de Trump tiene que leerse más en lo general, no solo en lo particular. Y que forma parte de un proceso de reacción de todos aquellos y aquellas que se han sentido agraviados por el avance de la agenda de derechos y de democracia de los últimos 50, 60 años. Este fenómeno del avance de la agenda de las mujeres, de los niños, de los migrantes, de los pueblos indígenas, de la comunidad LGBT, y que están teniendo reacciones muy fuertes. Tenemos en América Latina cosas como las que han pasado en Honduras, Paraguay y Brasil. Brasil es iconográfico, pasamos de la primera mujer presidente a un gabinete de puros hombres blancos. O sea, una reacción de tener una mujer presidenta a otra vez a las revistas de modas de la primera dama para decirnos cómo va a arreglar su casita. También lo que está pasando en Europa es dramático en términos de la derechización que está pasando en Francia, en Bélgica, en Dinamarca, en los países escandinavos. Yo estaba viviendo un proceso de derechización impresionante. Lo que está pasando en países como Filipinas, que el presidente sale a decir que en 6 meses lleva 4.500 asesinados, personas de la calle, drogadictos, homosexuales, lo presume como logro, como indicador de gestión, además dice voy por más. Los regresos sistemáticos y ataques a derechos en China y en Rusia. En África se hacen leyes francamente, por ejemplo en Uganda, donde se criminaliza la homosexualidad con pena de muerte. Entonces sí hay una ola de contracultura y eso claramente tuvo su expresión. El Brexit, y no solo es este fenómeno de reacción a esta globalización de derechos de agenda, también es una reacción a cómo se ha hecho esta salvaje globalización económica. O sea, nunca en la historia de la humanidad hemos estado en un contexto donde tan pocas manos concentran tanta riqueza. O sea, se ha dado un fenómeno de concentración brutal y salvaje. También está teniendo sus reacciones a eso. Y una de las más claras expresiones de esa contracultura es la reacción a lo diferente, a lo distinto, por lo tanto, a los migrantes, a las migrantes. Entonces, claro,
los musulmanes, los mexicanos, en ese conjunto, ¿no?, que decía Trump, le pregunta, ¿qué opina usted de los puertorriqueños? Ah, esos son los peores mexicanos. Porque para él todo es lo mismo, ¿no? Es un conjunto, él creó esta etiqueta, ¿no? Es así. Pero en esencia es el conflicto con la otredad. Esa es la contracultura, donde estamos trabajando en una noción de derechos, en una noción de democracia, de inclusión, y estamos teniendo una reacción brutal que no es reciente. En los últimos años los estándares internacionales en derechos humanos han sido para defender lo avanzado. O sea, después del 2001, o sea, hemos pasado fenómenos donde se legitimó la tortura como un método de investigación o el derecho penal del enemigo. O sea, Guantánamo es la vergüenza mundial en términos de debido proceso. ¿Qué sigue? Gente que nunca se le ha culpado lleva más de 10 años. Y solo 9% de las personas que están en Guantánamo venían de Irak. El 91% vinieron de casi 60 países. O sea, ahí tuvimos ya una enorme tensión con la noción de derechos que empezamos a construir desde la Segunda Guerra Mundial y atrás, pero lo digo así. Entonces, todos los movimientos que habíamos logrado construir ciertas barreras éticas, el movimiento de los derechos civiles, ¿no?, de Martin Luther King, el movimiento afro, el movimiento feminista, por supuesto, así dicho, el movimiento pacifista, el movimiento ecológico, o sea, las barreras éticas construidas se empezaron a caer. Y eso es lo que yo decía como la segunda idea. La elección en Estados Unidos pasó de este fenómeno de lo políticamente incorrecto a lo socialmente aceptado. A mí tuve la experiencia de vida de estar 4 años en Estados Unidos. Vengo llegando de Washington. Y mire, en Washington ciudad, más del 90% votó por Clinton. Más del 90%. Y déjenme platicar 2 anécdotas. La hija de un amigo mío fue a vivir con nosotros a hacer una estancia. Y en abril fue al museo. En abril. Y fue al museo de los Smithsonian, ¿no?, el Museo de Historia. Un lugar turístico por excelencia, pues, donde van millones de personas. Esta joven salió a comprar un hot dog. Le vendió el hot dog y la del carrito, la del food truck, cuando vio que era mexicana, le empezó a gritar. Tú, mexicana, ¿qué haces aquí? Regresa, te nos quitan nuestro trabajo. Yo apoyo a Trump. Le acaba de comprar el hot dog en abril, en Washington, donde el 90% votó por Clinton. Esta muchacha se quedó chava. 3 meses después, matrimonios salvadoreños comiendo en un restaurante en Silver Spring, en la zona metropolitana al lado de Maryland. Votación demócrata más del 80%. Está comiendo el matrimonio salvadoreño y una pareja les empieza a gritar: ustedes mexicanos, ¿qué hacen aquí? Váyanse a rateros. Y la pareja se rió. No somos mexicanos, somos salvadoreños. No se sintieron aludidos. Entonces más se enojaron y le gritaron a la dueña: córrelos y yo te pago la cuenta. Estoy hablando de 2 lugares y el promedio de votación demócrata fue entre 90 y 80%. Eso pasó en abril y junio. Entonces, lo que ya decía Laura de cómo se incrementó el rebote racista o de todo tipo de fobias, ha ido en aumento. Entonces, eso es un fenómeno que es muy dramático, porque no solo es la discusión del muro entre México y Estados Unidos, sino los muros que se están construyendo otra vez en las sociedades. Los muros de odio, los muros adentro de la propia sociedad de exclusión. Contra las mujeres, contra la población LGBT y contra los musulmanes. O sea, no solo son los muros físicos, sino estamos regresando a los muros acá. Los que habíamos tumbado o empezamos a tumbar después del paradigma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos en un fenómeno otra vez de construcción de muros. Y eso es extraordinariamente preocupante. Fascismos o los tipos de fobias. O sea, para que en Estados Unidos saluden con el saludo nazi a Trump. Es de alarma, perdón si soy catastrofista, pero a mí sí me tiene muy indignado, preocupado, alarmado. Pero es así en términos de lo que está pasando, donde de lo políticamente incorrecto, ahora es socialmente aceptado discriminar, insultar, ofender a la población afroamericana, ofender a las mujeres. Ese tipo de cosas me parecen muy graves. Y también creo, sí, que en este ánimo
pues la tercera idea que decía, ay, la expulsión del sueño americano. O sea, ni crean que ustedes son Norteamérica, ¿verdad? O sea, no. Ustedes creyeron eso, chatitos. No. Vamos a hacer un muro, vamos a revisar el TLT, les vamos a cobrar impuestos en las remesas. O sea, si revisan lo que dijo este señor que iba a ser los primeros 100 días de gobierno, no lo que hizo como candidato, sino las acciones de los primeros 100 días, son esencialmente dirigidas a nosotros. Decía una persona en Estados Unidos, y el problema fue que mucha gente tomó literal lo que dijo Trump, pero no lo tomó en serio. Creo que ha llegado el momento de tomar en serio lo que está diciendo este señor. Con más o menos, yo acompaño. O sea, creo que sí tiene contrapesos, creo que sí no es tan fácil, ni siquiera necesariamente tiene todo el Partido Republicano con él, tiene cierto, sí. Pero las potestades que tiene como titular ejecutivo son solitas en sí mismas insuficientes para entretenernos bailados. O sea, son, el ejercicio de estas potestades son en sí mismo un escenario de mucho riesgo y amenaza. Lo que pase con los DACA, lo que pase con Obamacare, lo que pase con la política migratoria, son muchas atribuciones ejecutivas que no pasan por otro lado más que por su oficina. Entonces, sí creo que toca el momento de tomar eso. Y el fenómeno de decir, no, miren, sí queremos mexicanos, pero hay alguien que tiene que trabajar el campo, que tiene que piscar, que tiene que hacer lo que no se desea. Ese modelo va a seguir. Pero no me vengan con la cosa absurda de que somos iguales, de que quieren votar, de que entren. No. América para los americanos, entendido los blancos. Y lo salió a decir en campaña. Salió a decir, esta es la última oportunidad que tenemos de recuperar nuestro país. Ese fenómeno para la población en Estados Unidos va a tener enorme consecuencia, y la política exterior de Estados Unidos, pues yo creo que sí va a cambiar bastante. Entonces, sí me parece que tenemos que tomar en serio lo que está diciendo ese señor. Nos hemos pasado un poco desde cuando fue precandidato, no va a ser candidato, no va a ganar la presidencia. O sea, hemos tenido un fenómeno de negación, tal vez justo por la reacción que generan sus ideas, ¿verdad? Yo creo que llegó el momento de tomarlo muy en serio. Yo proponía algunas pistas, decía Laura y acompaño absolutamente. Hay redes que ya existen y tenemos que reactivar y fortalecer esas redes. Yo no me quisiera esperar al 20 de enero. Ya hay redes circulando y activando. Creo que tenemos que tener de ya esas redes. Creo que tenemos que generar condición muchísimo más como para reactivar. De Sovia, al menos de lo que yo puedo platicar con unos colegas en Estados Unidos, pues siguen lamiendo la herida. O sea, ¿cómo fue posible? El shock es tan grande por lo que implica que tenemos que, por eso es tan importante este tipo de foros, ¿no? Para generar una condición de asumir que tenemos que avanzar. También me parece muy importante este fenómeno de repensarlos regionalmente. Creo que es una excelente oportunidad, decía el ingeniero, de repensarnos en nuestros modelos de desarrollo, repensarnos con Centroamérica, repensarnos en nuestra relación, porque estamos en el paquete. Se frasea Mexicans, pero estamos en el paquete. Y también me parece muy importante esta generación de buscar nuestros aliados en Estados Unidos, que los tenemos. No solo más de la mitad de la población no está en ese concepto de país. El New York Times sacó un excelente organigrama de todos los que habían sido agraviados en la campaña. Todos esos son potenciales aliados. Los judíos, los musulmanes, las mujeres, los afros, los latinos, los ambientales. O sea, la lista de agraviados es grande. Y sí es muy importante no caer en el discurso simplista y barato de pinches gringos. Todos son iguales. No podemos caer en eso. Allá hay aliados muy importantes y que los vamos a necesitar. Y termino. También va a ser un momento que el gobierno mexicano se mire para adentro y asuma el patético papel de error que ha tenido por pelearse con los organismos internacionales de derechos humanos. En el último año y medio, año 8 meses, México se ha peleado, el gobierno, como con 15 instancias internacionales de derechos humanos. Con el relator de tortura, con el grupo de desapariciones forzadas, con el comité de desapariciones forzadas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el grupo interdisciplinario de expertos independientes,
con el relator para ejecuciones extrajudiciales, con el relator de derechos humanos, con la demanda del secretario ejecutivo, con el alto comisionado pidió la salida de su representante, cuando vino el alto comisionado no le gustó nada su presencia, con el Parlamento Europeo, con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch, con Open Society, y no sigo la lista. O sea, hasta con Argentina se peleó para que no se postulara Raúl Zaffaroni, porque había criticado a México. Había venido Raúl Zaffaroni a un foro, dijo, bueno, México hay un genocidio por goteo después de Ayotzinapa, y tiempo después México lo vetó el día de la votación, 10 minutos antes de la votación. Entonces, en los últimos año y medio, el gobierno mexicano se la ha pasado peleando por organismos internacionales, y ahora va a tener que recoger sus vergüenzas y tocar la puerta y, oigan, Estados Unidos está violando los derechos humanos. El gobierno mexicano tiene que ya empezar una estrategia de defensa en los foros internacionales. Tiene que ir a Naciones Unidas, tiene que ir a la Comisión Interamericana, tiene que ir a la OEA, tiene que ir a donde fuere. Ahora sí, va a tener que ir a la ADI, va a tener que ir a CELAC, a decir, oigan, fíjense que está pasando esto. Pero esos foros tendrían ya que estarse activando y organizando. Me van a perdonar, pero esa imagen que ha sacado la Cancillería de un mexicano caminando ante un paraguas es ridícula. Porque lo que viene no es una lluviecita, lo que viene es un tsunami. Es muy útil un paraguas cuando hay tsunami. Muy útil, muy útil. Porque cuando viene la ola, usted pone el paraguas, ¿no? Y es tan útil un paraguas. No sabe qué alivio tengo yo de que haya un 1-800 en Estados Unidos, ¿no? Que nuestros paisanos pueden hablar, oigan, ¿qué voy a hacer? También me deja con una condición de alivio que los consulados tengan media hora más de trabajo. No saben qué respiro. Estados Unidos tiene la capacidad instalada para deportar 250,000 personas al año. Con la mano en la cintura, puede deportar 1,000,000. Es más, las instalaciones que se hicieron para atender a los niños viajando solos se pueden utilizar para deportar. La frontera Colombia-Venezolana se convirtió en una crisis humanitaria en Cúcuta porque había 20,000 colombianos que salieron de Venezuela. 20,000. O ahorita tenemos una crisis en Tijuana por 3,500 haitianos y de otras nacionalidades porque no pueden entrar a Estados Unidos. 5 puntos fronterizos. Estados Unidos nos manda 10,000 personas. O si el modelo de contención es el modelo Arpaio en Arizona, que sabemos cómo tiene el modelo Arpaio, ¿no? Estos sheriffs de Arizona que tienen a gente casi en campos de concentración, con que manden a 20,000, 50,000. No es que uno quiera ser catastrofista, pero uno tiene que construir los escenarios. Honestamente, a mí me gustaría mucho más estar escuchando que se está preparando un DN3 a la frontera, que está discutiendo marcos regulatorios sobre seguridad interior. A mí me gustaría mucho más ver unas Fuerzas Armadas o un presidente mandando el mensaje: estamos en condiciones de atender a quien venga. ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a comer? ¿A dónde se van a ir? ¿Cómo se van a transportar? Si entre el 21 de enero y el 21 de febrero tenemos gente en la frontera. Ese tipo de reacciones me parece que tranquilizarían mucho más que media hora más de los consulados. O estamos contigo con un paraguas. O sea, lo que se está jugando no es menor. Igual y no llega, ¿eh? Igual decir, no, es que Andrés Casa está haciendo muy alarmista. Bueno, ojalá no se dé ese escenario, pero si se diera, ¿cómo respondemos? Hemos visto esencialmente las redes de contención y atención a migrantes son de sociedad civil. Ya se sentó el gobierno para hablar con las redes de albergues en la frontera por si llegan mexicanos. La mayoría de paisanos y centroamericanos deportados a la frontera, ¿quién los atiende? ¿Albergues oficiales? ¿Programas de gobierno federal o estatal? Ya se convocó a esa red de albergues que existe, existe, para atender. Honestamente, yo no sé. No lo veo, no lo escucho, no lo registro ni con especialistas consultados, ni en ambientes de debate público. Por eso pongo la alerta. Estamos a un mes de que eso pueda iniciar.
Pues me parece que el tamaño de la dimensión tiene que tomarse mucho más en serio. Y claro, repensar. Ahora, yo mismo respondo, ¿cómo un país latinoamericano va a levantar la mano para defendernos si el presidente de ese país se invitó al que lo estaba ofendiendo? Si yo estuviera en Chile, Salvador, Colombia, Brasil, ¿cómo defiendes a México si su presidente invitó al que te estaba orinando encima? Golpeando, insultando, escupiendo. ¿Cómo los defiendes? Si durante la campaña lo invitaste a tu casa oficial. ¿Con qué cara no? No, es indefendible. O sea, esa invitación de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray se convirtió en un acto de campaña de Trump. Y de ahí para arriba Trump, ¿eh? Entonces el señor Peña es en parte responsable del resultado electoral del 8 de enero. ¿Por qué? Jugó a favor. Entonces se hace muy difícil defender a México en el escenario internacional cuando el titular del Ejecutivo invita a que Estados Unidos, y además minimizó, no, hombre, no nos ha insultado tanto. No, la prensa malinterpretó. Así es muy difícil. Si el panorama de diálogo no es un horizonte de dignidad, de dialogar entre pares, me hago cargo de las asimetrías, pero el principio del diálogo internacional está fundado en la dignidad, en el respeto a nuestros conacionales, en trabajar por eso. Honestamente, yo no estoy viendo esos códigos. Y me preocupa mucho. Si no viene el gobierno, tiene que venir de otros actores. Y tiene que venir de las voces de los migrantes, tiene que venir de las familias, tiene que venir de los actores de la sociedad civil, tiene que venir de la academia, tiene que venir de las redes. Y generar una condición para decir, no, el término de relación está fundado en la dignidad. Me hago cargo que hay asimetrías, me hago cargo que el 60% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, me hago cargo de muchas cosas. Pero no podemos tener otro horizonte más que sea la dignidad y la defensa de los derechos. Este momento es el particular importante. México tiene que asumir una condición de protagonismo en los foros internacionales de derechos humanos, tiene que recomponer las relaciones, tiene que construir confianza, tiene que repensar a Centroamérica y tenemos que activar nuestro trabajo con las redes de Estados Unidos. Allá tenemos muchísimos aliados, que no hay otro horizonte más que la dignidad. Muchísimas gracias. Nos ha costado la corrupción no solamente en dinero, no solamente en lo que nos han desfalcado, sino también en el imaginario de lo que México representa en el exterior. México es visto, y desafortunadamente este es un punto que yo creo que también hay que cambiar en términos de narrativa. No podemos seguir hablando de México cuando aquí también hay quién es quién. O sea, el gobierno mexicano y la élite mexicana ha hecho una serie de, sobre todo, digamos, habrá en un sentido muchas más responsabilidades, pero parte de un sistema sumamente corrupto que lo que ha hecho es representar al país de esa manera que permite que además el otro pues te denigre. Y en ese sentido lo que hemos tenido es que junto con toda la cuestión de la guerra contra el narcotráfico, toda la militarización que se ha llevado a cabo en el país, ha dado un escenario en el cual México ha sido muy fácil de patear. En todos los estudios que se hicieron los últimos años, en el lugar que México ocupa sobre prestigio internacional, México fue cayendo de manera consistente. Entonces, creo que una de las cosas es empezar a ver, como acá se ha hecho en esta mesa también, y voltear la cara y empezar a decir, bueno, ¿dónde estamos nosotros frente a este proceso? Y aquí es donde yo quiero cambiar la narrativa desde la parte mía, y es la paradoja Trump. Estados Unidos tiene una elección muy compleja, muy interesante por un lado, porque de repente estas fuerzas de derecha que se dejan oír, que se permiten oír, y ojo, el número de gente que votó por Trump ha aumentado el número de simpatizantes a este momento en las últimas encuestas. Es decir, gente que ahora no ve tan mal el hecho de que haya ganado Trump y que ven cierta esperanza en algunas de sus propuestas. Tal vez no en todo, pero entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos hablando de una situación donde también la derecha sale del closet, ¿no? O tal vez esa derecha que estaba un poco más soterrada o no era tan descarada, porque aquí hay de derechas a derechas y Trump sí representa a la ultraderecha, pero en ese escenario pues hay muchos panoramas y también dependen mucho los temas. Entonces, la parte que tiene que ver con México a mí me parece que es un escenario en el cual, si lo vemos desde otro lado,
Nunca en los últimos 20 años se ha permitido alzar voces en términos de disidencia hacia temas tan fuertes como el tema del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Para cuestionarlo, para empezar a volver a hablar de qué tipo de tratado hemos hecho. Por ejemplo, en el tema que tiene que ver con todas las cláusulas de ecología, esas se respetan en Estados Unidos, pero no en México. Todo lo que ha sido la voracidad y la rapiña en términos de los mercados nuestros locales, bueno, no se han cuestionado, y justamente no es una cuestión de ideología contra el libre o no comercio, que puede tener sus beneficios y una interacción internacional que es obvia en estos tiempos. Lo que es muy claro es que hay tratados y hay una serie de mecanismos que han tenido mucho más beneficio para un lado que para el otro, y ahora resulta que el otro cree que ni siquiera eso le ha beneficiado. De nada le ha servido a México los últimos años ser, y lo decía muy bien Emilio, hacer una política que ha buscado el coqueteo, ha buscado la sonrisa de las autoridades estadounidenses en términos de política migratoria feroz hacia Centroamérica sobre todo, porque ni siquiera nos lo reconocieron. Eso no nos permitió muy claramente ver lo que yo creo que ya tiene que ser lo obvio desde la fundación de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene socios. Pero en este caso, México no fue tampoco su socio a la altura. Entonces, creo que esto va mesurando algunas cosas, y quienes hemos estudiado historia de Estados Unidos por mucho tiempo, también poder decir que no están haciendo algo que no sea también contra sus propios intereses en términos del debate interno profundo. Hay fuerzas muy potentes, muy interesantes, muy liberales, pero siempre desde su origen, Estados Unidos ha sido un país profundamente conservador. No ha sido un país en principio liberal. Esas voces liberales se han abierto paso. Y fíjense qué ironía, ¿con quién se podría aliar hoy México? Con las voces liberales, que no es la naturaleza tampoco de la élite conservadora mexicana. Pero bueno, es como que una cosa, como un círculo muy interesante. ¿A quién buscaría? No en términos de activismo, me refiero a estas voces, por ejemplo, temáticas. Bueno, justamente los que defienden a las minorías, a las mujeres, a los de derecho a decidir, a una serie de posturas que no necesariamente serían las que enarbolaría la élite, ni ha enarbolado por hasta ahora la élite política de nuestro país. Entonces, es un momento interesante, y en ese sentido, por eso decía yo, voltear también la narrativa hacia acá y decir, ¿qué tenemos y qué podríamos hacer también para empezar? Planteaban ya un escenario muy claro, bueno, cosas tan concretas como, en vez de irse con un paraguas de vacaciones de Navidad, porque creo que las autoridades francamente sí se tomaron en serio esto del puente Guadalupe Reyes, ¿no? Los locales. El tema importante aquí es ver cómo también hay una serie de cuestiones que podríamos catalogar como posibilidades que México tiene en un cortísimo plazo, en un mediano y en un plazo más largo. Obviamente lo más largo es lo estructural. Este país, lo decía el ingeniero, bueno, no puede seguir así. O sea, ya olvídense de Estados Unidos, o sea, es una cuestión de principio. Es obvio, creo que para todos, y ahora lo que es muy interesante es cómo se permiten a ciertas voces hablar. Ahora resulta que el salario mínimo sí es tema, y ya hasta la misma iniciativa privada lo hizo suyo. Digo, aumentó 2 centavos, ¿verdad? Pero no importa. Lo interesante es cómo la retórica se permite hablar, y creo que vamos a mover. En términos estructurales, que para mí sería el más largo plazo, habría que tener en cuenta, y yo de una vez se los aviso, que yo lo veo con demás cosas, no sé si con mucha claridad, pero este país va a cambiar 180 grados, y este país nos va a convocar a mostrar de lo que estamos hechos. Y lo digo así: si México se vuelve tapón migratorio, como ya lo es y el laboratorio de Tijuana lo es, para Estados Unidos, México va a tener una presencia mucho mayor de población extranjera, no solamente centroamericana, que son pues, nuestros hermanos en lo inmediato, sino una diversidad que nosotros los mexicanos no conocemos. Realmente este es un país que no ha sido tocado por la multiculturalidad internacional. Es una falacia eso, y todos los aquí presentes lo sabemos, en términos de que eso no ha sido parte de nuestra convivencia diaria. Y puede ser un cambio muy fuerte, muy interesante y muy potente, pero hay que estar preparados. Digo, hay que ver de qué estamos hechos, porque la gente aquí presente en esta sala hemos peleado contra la xenofobia, contra el racismo, por la inclusión, y este es el momento de que todo eso que hemos hecho por años cristalice. Bueno, ese por un lado en términos de esta cuestión, si ustedes quieren, de lo migratorio, pero también en términos de lo comercial. Lo comercial, que ustedes, cualquiera de los aquí presentes, no me dejará mentir.
vaya a una súper y encuentre una sola, salvo las manzanas chavalinas que son de allá de Cuauhtémoc, Chihuahua, no hay fruta mexicana en este país. No hay, ya nada para no moverle. Eso quiere decir que esa competencia, que no me meto ahora en ese campo tan fuerte porque tiene que ver más con los economistas, pues sí ha tenido una correlación de fuerza que no ha beneficiado al desbancado y al destrozado campo mexicano. Por tanto, sí estamos frente a una oportunidad de repensar este tipo de escenarios. No solo repensarlos, recomponerlos. Y el otro que tiene que ver con una cuestión que a mí me parecía, y lo comentábamos antes de empezar esta mesa, un tema que es impresionante. No, con la llegada de Trump al poder no es un asunto, hay cosas que se vuelven asunto de fe. La ecología se vuelve un asunto de fe. Y para estos cuates que gobiernan en cierta forma mucho de los destinos del planeta, este tema tan fuerte en un país como México, porque aquí no hay criterios. Ustedes oyeron este último año, uno de los grandes temas de lo que ocurrió en Quintana Roo es así, por decreto comprar medio estado para el entonces señor gobernador y su madre, ¿no? Entonces, aquí no hay algo que les ponga un límite. Y creo que esto nos podría servir, y decía yo, a un largo plazo para empezar a discutir todo esto de una manera más estructural. A un plazo inmediato, fíjense que yo creo que hay algunas cuestiones, así como ya lo mencionaba Emilio, que podría hacerse francamente mañana, empezar a hacerse mañana, y quitar esta retórica donde los organismos de derechos humanos pues, abrieron ese frente y lo van a tener que recomponer en términos diplomáticos, y bueno, ahí sería bueno también que convocaran a los diplomáticos de carrera y no nada más a los amigos del señor presidente. Pero el punto interesante es que también tenemos algunas experiencias que desafortunadamente con el retorno forzado a este país los últimos años, sabemos mucho y de manera muy detallada lo que ha implicado, dónde, a qué horas, cómo, cuándo, del retorno y su inserción en nuestro país. De los mexicanos que se han ido en promedio, los que han regresado entre 15 y 20 años, o sea, no es población que tiene poco tiempo fuera del país, que la mayoría de las personas que regresan a ciudades medias o grandes, no regresan a sus terruños y a sus poblados. Ojo, este es un dato importante porque implica que nos preparemos para eso. También implica, lo hemos visto, que hay una integración muy complicada, pero también tiene que ver con que las instituciones mexicanas y los funcionarios mexicanos tienen que ser preparados en eso. A veces es ignorancia, puede ser racismo, puede ser una situación que no conocen. Pero lo que es un hecho es que este país sí tiene condiciones y conocimiento para enfrentar eso y empezar a hablar en voz alta desde antier, digo. Lo hemos estado hablando, los aquí presentes no creo que esté diciendo nada que no hayan oído, pero quisiera simplemente palomearlo, digamos. Y en ese sentido, el punto interesante es que sí hemos avanzado en una serie de andamiaje jurídico inclusive, para crear condiciones para que, tanto, decía yo, el retorno, pero también, ojo, el propio desplazamiento interno en México, que es muy grave, no reconocido como debe ser, pero que también enfrente lo que puede ser estos flujos diversos que se están encontrando. No estamos hablando de cualquier cosa, pero también estamos hablando de que lo tenemos identificado, y yo creo que ese es un avance. Si no supiéramos nada, si iba a empezar las redadas y mañana, bueno, eso podría tomarnos de sorpresa. Ahorita nadie puede decir que no sabemos sobre el tema. El mayor tema que preocupa a la gente para el retorno tiene que ver, obviamente, la economía, pero el otro es la seguridad. Y eso, el problema es que nos hermana. Ahí sí que nos democratiza, porque nos preocupa a todos. Pero frente a esto, hay una serie de medidas que sí se podrían empezar a considerar. No basta con hacer caravanas del retorno para que todos vengan, ¿no? Ahora lo habrán visto en las noticias, llegar todos juntos es una cosa realmente ridícula. Y es tan ridícula porque habla de una incapacidad del Estado para defendernos a todos. Y yo quiero cerrar con esto. Fíjense que, lo voy a decir y quiero los huevos y jitomatazos y todo, pero yo he estudiado el tema de la migración mexicana y el activismo político durante mucho tiempo y tengo la impresión de que la diáspora mexicana es profundamente conservadora, políticamente muy conservadora. Este es el momento en que esa diáspora puede volverse democratizadora para el país. Puede ser un grupo que cuestione al país,
por lo que no le ha dado, que cuestione al país de origen porque tiene que retornar a pesar de ellos, los que tengan que regresar. Ojalá y la mayoría puedan resolverlo si su voluntad y su deseo es quedarse en otro país, pero la verdad es que es una vergüenza que lo que más les dé miedo es que los regresen a su país de origen, no siendo exiliados políticos, O sea, que su mayor terror sea que me regresen y tener que dejar a mis hijos, es para que nos lo cuestionemos de principio a fin. Entonces, es muy probable que esa diáspora regrese, o un sector de esta diáspora cuestione y que desde otros parámetros políticos ponga en duda incluso la basura que está en la calle, que no nos atrevemos a levantar porque no se nos van a ensuciar las manitas, o el Estado es incapaz o no le pedimos que lo haga. Hay un punto que a lo mejor es prometedor y es empezar también a rescatar lo que puede implicar, decía yo, un cambio de 180 grados en nuestra sociedad, y es empezarnos a confrontar con otros valores políticos en el día a día, no nada más en el discurso, sino en el día a día, que chocan, porque a nosotros nos como que, es que no se aguanta nada, así es aquí, así somos nosotros y ni modo. No es así, y no es normal, que la gente desaparezca, y no es normal que a la gente la maten, y no es normal que vayamos en la calle con miedo. Eso no es normal. Entonces lo interesante puede ser, si lo vemos desde otra perspectiva, es lo que esa diáspora, ahora sí, no conservadora desde su perfil político, sino cuestionando los valores y el día a día de una participación política que también este país necesita, sacudirse. Entonces, bueno, por eso decía yo, sí, me parece que es conservadora, y ahí viene la otra. Y con esto ya cierro. Nosotros creemos, y yo en eso no estoy de acuerdo con mis colegas, que Centroamérica, que México, que Estados Unidos, fíjense que no. Los haitianos que llegaron a México vienen llegando los últimos años de manera sostenida. Lo que pasa es que en el tránsito por México, ellos vienen de Brasil, porque cuando el temblor se fueron a Brasil, porque Brasil necesitaba mano de obra y había una posibilidad de trabajar, y les dieron visas. Se empezaron a venir con la situación política en Brasil. En México han estado pasando dando dinero, como pasa en este país, ¿no? O sea, dándole dinero a la migración, y bueno, obviamente pues son visibles de aquí a 2 kilómetros. Pero el punto interesante, y lo que quiero resaltar, es que nos dimos por enterados de que esta población está llegando, porque claro, están ahora en Tijuana, en un número visible, porque quien cerró la frontera es Estados Unidos, no porque México haya tenido ni siquiera palabra de esto desde hace varios años. Y en ese sentido, por eso decía, yo no estoy de acuerdo, o más bien para meterle aquí al asunto, es, si a nosotros decimos que no nos importa lo que pasó con Brasil, y pues pobre Dilma, pues así son los brasileños, ¿no? Pues allá ellos estuvo impeachment y todo. Bueno, estamos pagando una de las consecuencias, que ese país tuvo una situación de crisis y hoy parte de esa población está llegando a nuestro país como pueden llegar otros. Lo mismo que lo que va a pasar, y cada vez más, con población de otros países que lo que buscan es sobrevivir y se irán, y un país que está marcado por su geografía y no hay forma de hacernos a un lado, es México. Entonces, dado ese escenario, bienvenido al mundo. Y si hoy alguien se atreve a decir, a mí no me importa que esos niños que están saliendo de Siria se mueran en el camino, bueno, pues prepárense, porque a este país tendrían también que estar llegando sirios mañana mismo. Es una cuestión de humanidad y no es una cuestión solamente de lejanía, de allá están o no. Nuestro país ha recibido 2 sirios, porque México tuvo la postura de decir, el gobierno mexicano, ese no es un tema nuestro, es una geografía muy lejana, nuestro problema es centroamericano. Es real, en un sentido cotidiano, pero en términos de un discurso, además, que México permanentemente enarbolado y que se endulza la boca con decirlo todo gobernante, es indigno que ni siquiera en este momento México diga, bueno, un acto solidario. Se liberó a Alepo, que es como que el fin de este momento, no sabemos qué pase, pero podría ser un mensaje que ni siquiera está, porque claro, nosotros estábamos con Estados Unidos y a nosotros nos va a ir o sea, es como no podernos ver en el sentido de humanidad, y desafortunadamente, aunque creamos que no nos toca, pues nos toca, porque nunca, y digo, toquemos todos madera, pero nunca sabemos cuándo seremos esos niños de Siria. Entonces, bueno, pues ojalá que podamos cambiarlo, integrarlo a la narrativa de una manera diferente. Muchas gracias, Denis.